Bienvenidos a Ciudad que Late Podcast, el espacio donde analizamos lo que pasa en nuestra ciudad de forma clara, directa. Yo soy Daniela Mendoza y es un gusto estar con ustedes hoy. Hoy vamos a continuar con el análisis realizado por Diestra de las 5 causas del tráfico. Este estudio tiene ya una parte, si ustedes todavía no la han escuchado, pueden ir a cualquiera de las plataformas a escuchar la primera causa del tráfico, que es la gobernanza fragmentada, y en este episodio vamos a estar hablando de la segunda, que es la falta de planificación metropolitana. Hoy me acompañan Rodolfo Mendoza, director de Diestra, y David Orrego, analista de Diestra. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenme un poquito sobre su estudio, por qué decidieron hacerlo y de qué trata, para que todos los que no nos han escuchado puedan entender. Muchas gracias, Daniela, por tenernos una vez más acá. Esta es la segunda parte, como bien decías, de 5 que vamos a tener. Vamos a estar hablando de las diferentes causas del tráfico. Nosotros creemos que el gran problema de tráfico que vemos en la ciudad de Guatemala es multicausal. O sea que hay muchas causas que lo provocan, no solo una. Cometemos el error, creo yo, de quererlo simplificar y decir solo uno es el problema. Entonces no es así. Hay muchos problemas y requieren la implementación de muchas soluciones. Dicho en otras palabras, el tráfico ha llegado a tal magnitud que ya no estamos a un proyecto de solucionarlo. Se requiere mucho más. Entonces, en Diestra hicimos un estudio de las diferentes causas, de las multicausas del tráfico. David es parte del equipo de los analistas que lo hicieron. Hay muchos más, por supuesto. Y se hizo un estudio que la verdad me siento muy contento y satisfecho de haberlo realizado, de la recopilación de datos, de historias, de información que se pudo hacer. Creo que va a ser de mucha utilidad para el municipio de Guatemala y creo que para la ciudad de Guatemala. Y en ella identificamos 5 principales causas. Voy a mencionarlas de nuevo. La primera causa que hablamos la semana anterior es tenemos una gobernanza fragmentada. Es un problema de índole nacional tratando de ser resuelto por autoridades municipales, múltiples autoridades municipales. El segundo, que es el que vamos a hablar el día de hoy, es la falta de planificación metropolitana y realmente pudiéramos llamarle la falta de planificación nacional. Guatemala dejó planificar su futuro. La tercera es la dependencia del automotor individual. La cuarta es la escasez de infraestructura y la última, que tenemos nuestra regulación con incentivos desalineados. Así que hoy nos toca hablar de lo que cuando le preguntamos a la gente, es la respuesta número 1 que nos dan, que ellos creen que es la causa del tráfico: la falta de planificación. Ok, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Nuevamente les digo, si ustedes todavía no han escuchado la primera causa, pueden ir a cualquier plataforma a poder escucharla para enterarse de todo este estudio que les estamos dando en este podcast. Bueno, entrando a la segunda causa, ¿qué significa eso de falta de planificación metropolitana y cómo termina afectando el tráfico? Cuéntenme un poquito. Ahora lo quiero resumir así. Nuestros antepasados, cuando planearon la ciudad, la planearon con una visión hacia el futuro. Estoy hablando de nuestros antepasados ya de bastantes años atrás. O sea, si te das cuenta, planearon una ciudad en la cual tenía salidas por calles principales, es decir, salías al norte por la calle Martí y luego la salida al Atlántico, salías al sur por la Aguilar Batres, que era una calle de 3 carriles por cada lado, y ahí hacia Puerto de San José, en Escuintla. Salías por oriente en lo que era la carretera del Salvador, así se le conoce, y por occidente por la Roosevelt. Y todos ellos eran calles amplias. Sí, en ese momento no se imaginaba que iba a haber desarrollos habitacionales a la par de esas calles. No, es más, si vemos las fotos de la Roosevelt en los 60s, que es cuando se inaugura, y también se inaugura la San Juan al lado,
eran calles, la Roosevelt de 4 carriles y al lado la San Juan de 3. Y pasabas por el Trébol, un paso de desnivel que en aquel tiempo debe haber sido ultramoderno para el país. Para poder salir por el norte, se construyó el Puente Belice. Y para poder conectar la ciudad hacia la parte norte y occidental, se construye el Puente del Incienso. O sea que en aquel tiempo nuestros antepasados planeaban una ciudad que veían venir hacia adelante, creciente, y entonces la construcción de estas calles hacía que se veía que había futuro para la ciudad. Por eso se le llamaba la tacita de plata, ¿no? ¿Te recuerdas? Entonces, en los 60 estuvo construida la Roosevelt y la San Juan. Y como es natural, donde hay vialidad, hay desarrollo después de la ciudad. Entonces la ciudad fue creciendo hacia allá. Yo recuerdo, mi padre me cuenta que él en los 70s e inicios de los 80s, siendo yo todavía niño, él trabajaba al final de la Roosevelt. O sea, la Roosevelt fue un área donde tenía varios puestos de trabajo, ¿no? Y él iba a almorzar a su casa que quedaba en la zona 13. ¿Qué tardará ese viaje el día de hoy? No, más de una hora. Sí, pero él iba a almorzar, llegaba a almorzar con nosotros y dormía hasta una siesta. Y después ya se iba de regreso al trabajo. Entonces, era una ciudad que fue planificada, pero en algún momento se nos olvidó seguir planificando. Y hoy sigue siendo la misma Roosevelt y la misma San Juan. No hay más. Sigue siendo la misma Aguilar Batres. No hay más. Pero no solo eso. Si sales un poco más allá de los límites municipales, esas calles no se planificó el resto del desarrollo metropolitano. ¿Sí? Es decir, se planeó los próceres, dónde iba a estar. Pero no cómo iban a ser las calles una vez se llenara eso de habitación y fuera posterior. Ahí, ¿cómo empezó a surgir? Empezó a surgir en caminos de fincas que habían, caminos del municipio. Y eso se asfaltó y eso es lo que hay. Entonces, una ciudad que era el ejemplo de planificación, porque así era Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala, todo su casco urbano, llamémoslo así, está muy bien planeado, al punto que las direcciones para encontrar una dirección aquí en la Ciudad de Guatemala, en el casco urbano, tienen una lógica. Las avenidas van de un lado al otro, es decir, norte a sur. Las calles van de oriente a occidente, ¿verdad? Los números de las casas de un lado son pares, del otro son impares. El número te dice a cuántos metros está pues te dice la avenida, quiere decir que el número te dice a cuántos metros está de la calle. Y si estás en una calle, a cuántos metros estás de la avenida. Entonces, en la mente de una persona, cuando tú le decías, está en la tercera avenida 2-40, ¿ya? Sabías que la avenida encima iba una para un sentido y la otra para el otro, ¿ya? Y que entonces el C240 es que esa calle estaba del lado izquierdo a 40 metros de la segunda calle. Sí. Esa era la lógica y eso ya no existe más, se perdió. De repente empieza a crecer la ciudad y se expande y empiezas a algunas notificaciones a identificarse por manzanas, sectores y lotes. Barrios, colonias. Y cada uno empieza a sacar lo suyo, ¿ya? Al punto que hoy las direcciones, vivo en el kilómetro 20 en la colonia tal. Esa planificación se perdió. Y junto con esa planificación perdida, dejamos de planear cómo la ciudad debió seguir creciendo. Entonces, en resumen, nuestros antepasados planearon el municipio de Guatemala, pero no planearon la ciudad de Guatemala, como el crecimiento de esta. Y lo que hoy seguimos viviendo es esa falta de planificación. A mí lo que más me cuesta
Es que bueno, ya cometimos el error atrás de no planearlo, Mm. pero no está planeada la ciudad dentro de 20 años a dónde va a llegar. Sí. La ciudad de Guatemala puede estar llegando a Palín en 20 años. Y no tenemos planeado eso, va a ser un caos el tráfico si sigue creciendo así. Entonces a eso nos referimos, a la falta de planificación, que lamentablemente no solo es una falta de planificación de la ciudad, es una falta de planificación a nivel nacional. Ok, tú mencionabas que la ciudad antes se planeó bien y que de pronto dejamos de planearla. ¿Cuándo empezamos a dejar de planearla y por qué crees que se dejó de planear? Yo creo que los últimos grandes planes de la ciudad de Guatemala, bueno, tenemos de los años 70, de los años 80, todavía, digamos, hay un ordenamiento territorial hoy en municipio de Guatemala que cuando uno lo mira hace mucho sentido, ordenado en distritos de oportunidad donde se va a desarrollar ciudades que se llaman estas ciudades de 15 minutos. Yo creo que eso hace sentido. Ahora, cuando hablamos de ciudad de Guatemala, es decir, hacia afuera, no está planeado así, la gente no está viéndolo así. O sea, yo te apuesto hoy que el municipio de Fraijanes, que en una buena parte ya está unido a la mancha urbana, no se está planeando pensando en que va a ser absorbido totalmente por la ciudad, como le pasó a San Miguel Petapa, como les pasó a Villanueva, como le pasó a otros. Vía Canales va a ser absorbido dentro de poco. Entonces, creo que el municipio de Guatemala ha tenido esa planificación, pero lamentablemente ese es un problema que trasciende el municipio hacia otros y creo que ahí en muchos no hay. De hecho, David, corregime si estoy bien, creo que solo tenemos 2 municipios del departamento que tienen plan de ordenamiento territorial, ¿es cierto? Sí, digamos, cada municipio tiene el trabajo de liderar un plan de ordenamiento territorial, pero más allá de tenerlo, que hay ciertos municipios que sí lo lideran, no está construido a nivel metropolitano. Lo que estábamos hablando, digamos, la ciudad se expande sin respetar fronteras. Y volvemos a lo que hablábamos del episodio 1, ¿no? Que mi plan de ordenamiento territorial llega hasta acá. Entonces, el siguiente plan de ordenamiento territorial, digamos, Palencia, choca con el de Guatemala. Entonces, no hay un plan de ordenamiento a nivel metropolitano, que es lo que también estamos buscando, ¿no? O sea que donde hay incluso está planeado en concepción propia, En Concepción. no en como que fueran parte. Pero si no estoy mal, yo creo que solo hay 2 que tienen, me puede estar fallando la memoria, pero creo que es municipio de Guatemala y Santa Catarina Pinula. Creo que hay otros municipios, pero tal vez no lo tienen a un nivel de esfuerzo pensando en una ciudad continua. Digamos, sí es una herramienta administrativa que sí debe existir en cada municipio, pero no la piensan a nivel metropolitano, como sí Santa Catarina Pinula, Ciudad de Guatemala, sí lo están un poco visualizando más allá de. Ya. Cuando ustedes hablan de área metropolitana, ¿a qué dimensión real se están refiriendo más allá del municipio? Porque esto lo mencionamos en el podcast pasado, pero nuevamente quiero hablarlo en este. Yo creo que nos podemos enredar en cuál es el área metropolitana, a qué se refieren con eso, ¿verdad? La diferencia del municipio, etcétera. Si quieren, denos un poco de contexto en eso. Yo creo que Guatemala es muy particular por lo que hablábamos de que chocaban muchos nombres, ¿no? En el episodio pasado hablábamos de que el municipio, la región, el área comparten el mismo nombre. Pero esta falta de planificación que nosotros no la vemos como adrede, o sea, digamos, eso lo aclaramos también con los señores alcaldes. No es como uno se levante por la mañana y diga, aquí no voy a querer planificar y quiero crear un descontrol a nivel metropolitano. O sea, nadie planeó el caos. Nadie planea, es espontáneo, pues, y eso es muy bueno. Digamos, lo que decíamos del puente de Belice, yo creo que antes se subía por La Paz, ¿no? Por esas vueltas que rodean. Yo no soy tan viejo. Pero supongo que a ese nivel en el que montan ese gran puente para conectar la ciudad con otros departamentos, era una muy buena visión. Yo pienso que el área metropolitana empieza a expandirse cuando la ciudad de Guatemala es un éxito total a nivel económico, es un motor económico fascinante. Y eso es muy bueno, digamos, no es malo. Todo lo que pasa alrededor de la ciudad, que hay más tráfico, digamos, hay externalidades muy feas como llevar mucho tiempo dentro del carro, pero si lo vemos a nivel macroeconómico, es el reflejo de una economía que está galopando. Entonces, ¿y esto cómo se explica? Hay un concepto que se llama desajuste espacial. Lo acuña John Kane en 1968 y dice que
hay un desajuste espacial cuando la localización del empleo se aleja cada vez más o se vuelve inaccesible para los trabajadores debido a la distancia en las que viven o en las que tienen que llevar a sus hijos a las escuelas. Y esto eleva el alto costo de transporte, porque eso quiere decir que tenemos que tener transporte público de Villanueva a Ciudad de Guatemala. Y en la medida que no haya transporte público, entonces yo voy a tener que acudir a un vehículo privado porque ¿quién me lleva entonces? Eh, O una moto. o una moto, que es lo más barato actualmente. Y luego viene este otro autor que se llama Jan Gehl, que dice que la forma urbana va a determinar siempre el comportamiento de la movilidad. Entonces, si la ciudad se expone de forma dispersa y sin planificación, entonces vamos a institucionalizar la dependencia de otros medios de transporte porque no estamos pensando que voy a vivir afuera. Entonces, cuando hablamos del POT, cuando hablamos del área metropolitana, nos referimos a que la falta de planificación no es adrede, sino que no es conjunta. Y esto quiere decir que los alcaldes no se sientan una vez al año para decir, mira, vos voy a pasar una calle por acá y porque ya estoy construyendo 5 residenciales acá, entonces necesito más carga, no sé, de infraestructura, ¿no? Eso no lo piensan entre todos los alcaldes. Los 17 alcaldes no se sientan para decidir eso. Sí. Y ese ordenamiento territorial es lo que nosotros le llamamos una falta de planificación. Déjame darte unos datos, David y también Daniela, de cómo ha crecido el departamento de Guatemala. Me voy a referir al departamento ahora. Y lo que tú decías es fascinante el motor económico que es. La gente no realiza el motor económico que hay acá. Pero solo la economía del departamento de Guatemala es más grande que la economía de El Salvador, casi la duplica. Mm. Y más grande que la economía de Honduras. Del país entero. Sí, la economía del departamento de Guatemala, de hecho, desde la ciudad de Guatemala, es más grande que la economía, de toda la economía de El Salvador. Wow. Entonces, estamos realmente, como decías, me gustó la frase que decías, es fascinante realmente el núcleo económico que es la ciudad de Guatemala. Miren estos datos, pues. El departamento de Guatemala es el 2% de todo el territorio nacional, 2%. Pero en este 2% vive el 21% de la población, el 53% de las empresas. Más de la mitad de las empresas están concentradas en el 2% de territorio. El 47% del Producto Interno Bruto, o sea, la mitad de la riqueza del país se genera aquí, En el 2%. en el 2%. O sea que la otra mitad vas a encontrar pues todo el agro que hay en el resto del país, las hidroeléctricas, vas a encontrar ahí la minería, vas a encontrar ahí los puertos y la producción de todo el comercio que hay en el resto del país es la otra mitad. La mitad está aquí, el 47%. Pero ojo a esto, el 91% de los impuestos se recaudan aquí en el departamento de Guatemala. Esa idea de que deberíamos darle los impuestos que genera cada departamento a su propio departamento es muy noble, pero los dejaría más pobres. El 49%, o sea, la mitad de las cuentas bancarias están aquí en este departamento, el 61% de los préstamos, el 76% de todo el ahorro del país está en este departamento y el 43% del parque vehicular. Casi la mitad de todos los carros del país están aquí. Entonces, te das cuenta que no hemos logrado crecer como país en otras ciudades. ¿Por qué no replicamos el modelo en otras ciudades? ¿Por qué no hemos podido crecer una ciudad cerca de los puertos, por ejemplo, como las principales capitales del mundo? ¿O por qué en el altiplano, que es una región con mucha población, no se ha logrado fortalecer una ciudad? ¿Cómo no hemos logrado, habiendo escuchado por más de 20 años el plan de ciudades intermedias, no hemos invertido lo suficiente para desarrollar otros polos económicos? ¿Ya? Entonces, ahí nace todo el problema de país. No estamos planificando el futuro. Entonces, la gente que quiere conseguir un buen trabajo dice, me voy a vivir a la capital. Totalmente. Y cuando viene a vivir a la capital, ¿dónde encuentra un lugar donde vivir? En las periferias. ¿Sí?
a 20 kilómetros de su trabajo, a 30 kilómetros de su trabajo. Ahí encuentra una casa que es accesible, ¿ya? Y entonces, para poderse mover a su trabajo, que va a quedar seguramente en ese pequeño casco urbano, tiene que pasar 1 hora, 2 o 3 horas en el tráfico todos los días. Eso no se pensó. Y te añado una cosa más. Guatemala es el país más joven de Latinoamérica. El más joven. Y eso en indicadores es algo glorioso, porque quiere decir que Guatemala tiene un gran futuro todavía. Se nos añaden a la fuerza laboral 150,000 jóvenes todos los años. Jóvenes que van a seguir buscando cómo trasladarse a su trabajo desde sus casas. 150,000 personas, que si la hacen todos en motocicletas, son 150,000 motocicletas más. Diarias. ¿Y dónde están las calles para eso? ¿O dónde está el bus para evitar que compre una motocicleta y ponerle más fácil el transporte? O sea, eso no lo estamos pensando. No estamos conscientes que somos una ciudad en crecimiento todavía. Y entonces la gente opina, no deberían construir más edificios ni más casas. ¿Y dónde quieres que vivan tus hijos? Si no construimos más edificios y más habitación, ¿dónde van a vivir tus hijos? Y los hijos que ahorita de otras personas que se están casando. Entonces, una gran diferencia entre Ciudad de Guatemala y las ciudades europeas o las ciudades japonesas es que nosotros seguimos creciendo en gente. Y a un ritmo vertiginoso. Hoy somos 18 millones, vamos a ser 25 millones dentro de 50 años. ¿Quién está planeando eso? Hoy estamos hablando de sistemas de transporte sin pensar cómo vamos a tener el transporte del futuro. El gran debate sigue siendo si construimos o no un aerometro. Tenemos la mentalidad pequeña. Deberíamos de estar pensando si vamos a construir 10 aerometros en la ciudad de Guatemala. ¿Por qué? Porque tenemos no solo un déficit tremendo, sino además un crecimiento vertiginoso. Te lo voy a poner en otras palabras. El tráfico hoy es más pequeño que el tráfico de mañana. ¿Por qué? Porque nos estamos reproduciendo muy rápido. Y seguimos sin planear. Y seguimos sin planearlo. Entonces, pareciera que no estamos conscientes de ellos. Ahora, ¿es el crecimiento poblacional algo malo? No. Ese es uno de los grandes atractivos de Guatemala. ¿Por qué las empresas internacionales quieren invertir aquí? Porque estamos creciendo en población. Eso significa más mano de obra y más consumidores. Pero tenemos que planear de la mano de eso. Ustedes mencionan el crecimiento urbano desbordado en su análisis. ¿A qué se refieren y cómo afecta esto al área metropolitana en Guatemala o al país en general? Hay un estudio muy interesante realizado por Byron González de SEUR. Él recopiló datos del INE, del IGN, de la Municipalidad de Guatemala y fue colocando unos mapas que vamos a estar poniendo aquí en pantalla de cómo fue creciendo la mancha urbana en la ciudad de Guatemala, basado en cada uno de los censos que se fue haciendo. Y ves, por ejemplo, en el año 1950, cómo la mancha urbana pues, se limitaba al municipio de Guatemala. Es más, hay un dato interesante, David, eso me lo dijiste vos, más de la mitad de la gente del departamento de Guatemala vivía en el municipio, ¿es correcto? Sí, en un momento creo que teníamos el 60% de la población viviendo en el municipio, en este primer mapa, y para actualmente, es decir, 2024, entre 2018 y 2024, ya solo tenemos el 20%. Quiere decir que aunque sigue siendo una gran masa, ahora viven en otros municipios, ¿no? Y así lo es, en el año 1964, esa zona urbana se fue extendiendo. El siguiente mapa es del año 1981, donde ya empiezas a ver cómo se extendió la ciudad hacia toda la región que llamamos
del corredor suroccidente, ¿ya? El siguiente es del año 1994, donde empezamos a ver ya la extensión que se empieza a dar hacia el siguiente corredor del suroriente, por ejemplo. El siguiente mapa es del año 2002 y luego del 2018. Cuando tú ves la dispersión urbana del año 2018, entonces ves que pues, hoy la región metropolitana ocupa muchos más municipios que solo el municipio de Guatemala, y ves 3 grandes áreas donde se ha venido expandiendo la ciudad, y se ha venido expandiendo ahí de acuerdo a las vialidades que ha encontrado. ¿Sí? La principal región de extensión es el corredor suroccidente, que son los municipios de Mixco, de Villanueva y de Petapa, que tiene, según ese estudio, de nuevo de SEUR, tiene 525,000 migrantes, decía. 525,000 personas se llegaron a asentar a esa área. ¿Por qué esa es la más, a donde más gente llegó? Porque es donde tenían las mejores vialidades. Ya dijimos, la Roosevelt, la San Juan, el Aguilar Batres, la Petapa. Luego de eso está el corredor noroccidente. En el corredor noroccidente se encuentra Chinautla, San Pedro y San Juan Zacatepeques. ¿Sí? Y allí, dice, se llegaron a asentar 105,000 migrantes. Sobre todo, esta se dio gracias a la construcción de Calle Martín, la San Juan, que va a dar hacia San Juan Zacatepeques, y también creo que el periférico ayudó a conectar, digamos, hacia esa parte del noroccidente. Y luego, en los años 90, se empezó a construir vialidades hacia el suroccidente. Entonces, se construye en ese momento Los Próceres, se amplía 4 carriles carretera El Salvador, y entonces se empieza a extender la ciudad hacia ese corredor suroriente que incluye Las Pinulas, Santa Catarina y San José, Palencia y Fraijanes, que hoy tiene alrededor de 105,000 migrantes según ese estudio. O sea que la ciudad ha ido creciendo según las distintas vialidades que se han ido encontrando, ¿ya? En un inicio, esas vialidades daban para que la gente se pudiese poner alrededor de ellas y el tráfico era bastante manejable. ¿Cuál es el problema? Que hoy tenemos las mismas calles, pero tenemos más casas. Eso lo establecimos bien en el estudio. Ya tengo el dato aquí también sobre la comparativa histórica de la ciudad de Guatemala. Esto se llama dispersión urbana, ¿no? Y como se evidencia mejor la dispersión urbana es con este dato precisamente. En 1964 la ciudad de Guatemala albergaba el 71% de la población del total del departamento. 71. 71% de la población en ese tiempo. Y para 2026 esta proporción se ha reducido al 33% del departamento. Es decir, ¿qué quiere decir? Bueno, el municipio de Guatemala deja de ser más atractivo y podremos analizar las diferentes variables. Y empiezan los municipios alrededor a ser mucho más atractivos para vivir. Dígase, la vivienda es mucho más barata. Hay un efecto ahí de nostalgia en el que las personas quieren vivir en esa vivienda horizontal, de tener jardín, de tener varios cuartos donde quieren ver a sus familias y tener una mascota crecer. Lo cual puede suceder igual en una vivienda vertical, pero es desde otra perspectiva o de otro modo de vida, ¿no? Entonces, este efecto o este síndrome de nostalgia lleva primero a crear una demanda de vivienda horizontal y luego irse a vivir más lejos de donde uno trabaja. Y creando esto lo que vemos como dispersión urbana. Cuando nosotros vemos los mapas, particularmente hay 4 entradas principales para el municipio de Guatemala, ¿no? Y el estudio nosotros lo destacamos como el norte, el occidente, el sur y el oriente. En el norte tenemos un porcentaje fuerte de viajes de 11%, que es el porcentaje más leve. Es decir, el que vive en el Atlántico no sufre absolutamente nada de lo que las otras entradas padecen. En el occidente la carga de viajes es del 39% y en el sur del 26%. Y del oriente, que es Carretera Salvador y toda esta entrada de Fraijanes, es del 22%. Pues solo repitámoslo porque para que la gente lo entienda. ¿Sí? Mencionabas la gente del Atlántico, o sea, del norte. El norte. ¿Entran por dónde? Aquí tenemos Carretera del Atlántico, zona 18, que llega hasta Calle Martín. Digamos, ¿Qué porcentaje es ese? Ahí hablamos de un 11% de carga de viajes, de entrada y salida. O sea que me estás diciendo que el tráfico de la zona 18 es solo el 11%. Es el 11%.
Y del occidente, Yo creo que hay mucha gente ahí de la zona 18 que no te va a creer lo que estás diciendo. y tiene que irse al otro lado, al occidente, donde es el 39%. O sea, si de los del Atlántico se quejan por el tráfico, que yo viajo en el Atlántico y es mínimo de Palencia, entrar al Atlántico son 2 horas. Ok, Occidente, para que la gente se ubique. ¿Qué ingresos estamos En hablando? occidente estamos mapeando las entradas de Mateo Flores, Roosevelt, San Juan, que aglutina el 39% del total de los viajes. Sí, yo creo que San Juan lo ubicamos más hacia el corredor noroccidente, ¿no? Porque aunque va paralelo a la Roosevelt en un momento después se desvía y va hacia San Juan Zacatepeques y San Pedro Zacatepeques, ¿no? Sí, eso sí. En cambio, la Roosevelt se cruza para el otro lado y va hacia Misco, San Lucas y Chimaltenango, ¿no? Ok, Sí. sí. Pero Sí. entonces 39% en ese lado occidental. Sí, ahí tenemos varios municipios de este lado. Y lo que destacamos en el estudio también, y creo que una vez usted muy bien lo dijo, fue los años en los que estas entradas se remodelaron la última vez. Termina con la del sur. A ver, ¿el sur qué entrada es? El sur estamos hablando de Aguilar Batres, La Petapa, Tanasio ¿Y Sul. qué porcentaje es ese? Aquí el porcentaje de viajes es el 26%. Y después está el oriente, es carretera El Y el Salvador. oriente, Carretera Salvador, Los Próceres, que tenemos el 22.9%. Ok. O sea que la mayor carga vehicular está hacia occidente. Hasta hacia occidente. Ok. Ahí donde tenemos mucho más congestión vehicular porque tenemos también varias entradas alternas a otros municipios del norte. Ok. Yo creo que los años son importantes porque como hablábamos de la falta de planificación, un común denominador de todas estas entradas, cuando analizamos la Mateo Flores, la Roosevelt, San Cristóbal, etcétera, el común denominador es que entre los años 60 y 70 se construyeron o por lo menos se remodelaron, ¿no? Sí, parte de este estudio, para ampliar lo que está diciendo David, y esto lo estuvimos armando junto con David. Daniel, esto es bien interesante. Tomamos un mapa de la ciudad y lo que antes eran las salidas de la ciudad, hoy son las avenidas internas de la ciudad. Totalmente. O sea, la Roosevelt era una salida de la ciudad, Era un eje troncal, pues ahí era transporte pesado, no se miraba, pero hoy está en medio de todo, pues. hasta bicicletas se ven ahí metidas. Sí. Lo mismo la San Juan o la Aguilar Batres. La Aguilar Batres era una salida de la ciudad. ¿Ya? Hoy ya no. Entonces, las salidas de la ciudad hoy son prácticamente los principales ejes de la ciudad y que conectan un municipio con otro. Ahora, si ponemos a ver cuándo fue el último año que cada uno de estos fue ampliado. Vamos primero con las del corredor suroccidente, que son los más antiguos, ¿sí? Sí. Y esto, de nuevo, es un recuento que hemos hecho de investigar. Si usted tiene alguna otro, un recuerdo más actualizado, nos lo hace ver y con gusto nosotros ajustamos el estudio. Pero tenemos Mateo Flores, la última vez que fue ampliada, 1981. La Roosevelt, 1968. San Cristóbal, 1973. Aguilar Batres, 1964. Avenida Petapa, 1968. Atanasio Sul, 1996. Quiere decir que todos, con la excepción del Atanasio Sul, son de más de 50 años. La última ampliación de esas salidas de la ciudad, que hoy son conexiones intermunicipales. Y por eso creció primero esa parte de la ciudad. Tenía zonas más antiguas, son las primeras, la gente se empezó a extender hacia allá. Pero lo que quiero que se dé cuenta es que en esos 50 años, con la excepción del Atanasio Sul, que se construyó hace 30, ¿ya? O se amplió hace 30, ¿ya? No ha habido más calles, no hay más conexiones principales. Ahora veamos el corredor noroccidente. No, el corredor, perdón, vamos al suroriente, que creo que eso fue 80s y 90s, ¿no? Y queda así, mire pues. Mushba, la última vez que se amplió es 1998, si a mí no me falla la memoria. Los Próceres, 1991-92. Carretera El Salvador, 1993. San Isidro, 1997. Santa Amelia, 1999. Y el más reciente, la única entrada y salida del municipio de la ciudad ampliado en este siglo, el Pultec, que entendemos que fue 2015. 2015. ¿Ya? Y está también la salida al Atlántico desde el 59. O sea, este
Esto hizo que mucho entonces de la gente de mi generación construyéramos o compráramos casas o alquiláramos casas hacia ese lado del carretero del Salvador y posteriormente ahora hacia el lado, digamos, de zona 16, zona 17, ¿no? Y tenemos el área del noroccidente, que está la San Juan, que es la más antigua, del 67, Villa Linda del 90, el Naranjo en el año 2000, Chinautla, que todavía no se ha ampliado. Hay un proyecto por ampliarlo, pero no se ha ampliado, y San Pedro 1999. O sea, el área norte del país es tal vez la menos desarrollada, no del país, de la ciudad. De la ciudad de música. Tanto que Chinautla, que colinda con el municipio, todavía no se ha desarrollado tanto como es parte metropolitana. Estos son los datos, Daniela, perdona que tomamos tanto tiempo en decirlos, pero lo que queremos decir es, seguimos transitando por las mismas calles de hace 25, 30, 40 o 60 años. Y somos más personas. Mucho, mucho más. Sí. Es el práctico ejemplo de decir estamos atrapados en el tiempo. De las personas quieren saber cómo eran las calles de antes, todavía siguen siendo antes. Sí. Es Somos las correcto. mismas. ¿Qué nos dice el hecho de que muchas de estas vías no se han ampliado y no se han hecho más en muchos años? ¿Qué creen que...? Y yo pienso que aquí respaldamos el estudio con un concepto que se llama urban sprawl, que significa que la urbanización crece a través de 3 elementos principales. El primero es, van a encontrar corredores de fuerte presión. Es decir, lo que decía Rodolfo, nos estamos mudando a esas entradas y salidas donde se están construyendo recientemente, que estamos hablando de los años 50 y 60. Entonces, ahí es donde va creciendo el tejido urbano, y este es el segundo elemento, se vuelve discontinuo, porque no tiene una lógica. Van apareciendo fincas que luego se venden y luego alguien con una mente emprendedora construye un desarrollo inmobiliario y ya tenemos ahí un condominio que alberga, no sé, 500 o 1000 personas. Y así sucesivamente por todo el municipio, por todo el departamento, y tenemos ese efecto de desarrollo urbano discontinuo, lo que dificulta anticiparse con los servicios básicos, que es infraestructura y los otros bienes públicos. Y lo último es que existe más expansión horizontal hacia la periferia, ¿va? Lo que hablábamos anteriormente, que las personas tienen esta nostalgia de querer vivir en una casa con patio. Entonces, prácticamente es lo que se manifiesta en el área metropolitana estos 3 elementos. ¿Y tú, Rodolfo, dirías algo sobre el hecho que no se han ampliado estas vías y que no se han hecho más? Bueno, parte de la razón es que no se reservó más espacio. O el espacio que se reservó no se respetó, que traducido a la autoridad pública es no se cuidó. Dejamos que se invadieran. Y hoy estamos, en Guatemala decimos pagando el pato, de esa falta de previsión de lo que iba a pasar. ¿Y qué debería ser la solución a esto? En esta extensión que estamos viendo de la ciudad de Guatemala, debería ser lo que hoy es un término muy común, las ciudades de 15 minutos. Okay. ¿Qué es una ciudad de 15 minutos? Es un centro urbano donde encuentran todo allí mismo. Ahí vives, ahí trabajas, ¿sí? Cerca, y ahí encuentras además todos tus servicios, tu colegio, universidad, centros comerciales, el súper, la farmacia. Un ejemplo que se ha dicho es el desarrollo de 4 grados norte, ¿no? Sí, ese es un ejemplo, pero a mí me gusta por eso y aplaudo lo que hoy están llamando los distritos de oportunidad. Es diseñar distritos dentro de la ciudad de Guatemala en los cuales la gente se pueda mover cerca. Así es. O sea, te puedan mover caminando, te puedan mover en bicicleta, en patineta, en scooter, o si tienes que moverte un poquito más lejos, ya es en un bus, en un transporte público. El problema es depender del carro para ir a dejar a tus hijos a media hora de donde vives, ir a trabajar a 1 hora y media de donde vives, regresar por los hijos. Ese es el problema. O sea que el tráfico al final somos cada uno de nosotros que vivimos lejos de todas nuestras actividades.
Entonces, estas ciudades de 15 minutos, o como la municipalidad quiere llamarlos, que es estos distritos de oportunidad, lo que hace es planificar en un mismo lugar que todo esté, o sea, todo te queda cerca, es un espacio de usos múltiples, ¿verdad? Y entonces donde caminar y moverte hacia los lugares hace más sentido. Yo creo que Perdón, perdón. no, yo creo que el modelo, complementando lo que decía Rodolfo, ha sido muy reactivo. O sea, con el término que les decía Lord Pro, ya cuando existían estos condominios, pues empezaban los gobiernos a ver cómo dotaban de más de infraestructura alrededor. Estos distritos de oportunidad hacen todo lo contrario. En vez de ser reactivos, buscan anticiparse y tener una planificación de todos estos servicios que ya se están planificando para que el ciudadano se pueda mudar ahí y esté seguro que lo va a tener todo. Porque cuando uno se muda, lo principalmente que se pregunta es qué voy a tener cerca, ¿no? A cuánto estoy de un supermercado, a cuánto estoy de un hospital, de la escuela, etcétera. Entonces los distritos de oportunidad son este modelo de ciudades 15 minutos que dentro de un radar o de un radio, perdón, de 15 minutos, encontremos todos esos servicios a modo que no utilicemos el vehículo, sino que podamos utilizar movimientos, digamos, bicicleta o caminar o scooter, no sé, estas otras alternativas que son mucho más funcionales. Y esa es una buena iniciativa que hay que seguir explorando que lidera la Municipalidad de Guatemala y poder replicarla en otros municipios. Encontrar también estos servicios y evitar que este esparcimiento urbano sea a través de otras áreas en donde no encuentren lo que están buscando, que son servicios. ¿Ok? ¿Creen que hay algo que se puede implementar a corto plazo, sin esperar grandes reformas, digamos, grandes construcciones, para poder reducir la congestión radial? A mí me gusta este concepto que hemos estado hablando últimamente, las ciudades de 15 minutos. Es un concepto, digamos, no es que literal se construye una ciudad alrededor de ello, ¿no? Lo hemos visto últimamente en los desarrollos inmobiliarios. Por ejemplo, en zona 4 he visto edificios donde ya tienen todos estos servicios a la mano y la gente les gusta porque no tienen que usar sus carros. Más ahora con el precio de la gasolina, creo que la gente le va a poner mucho más atención dónde vivir para evitar utilizarlo. Las ciudades intermedias también es otro concepto que hablaba muy bien Rodolfo, que se debe seguir trabajando. Nosotros nos estamos enfocando en el área metropolitana porque este es nuestro primer esfuerzo de estudiarlo, pero no quiere decir que no existan otras áreas metropolitanas en el país. Cocales se ha hablado mucho que es imposible pasar por ahí, pero no porque las calles o la infraestructura sea pequeña, que así lo es, pero también es porque hay un desarrollo urbano muy fuerte, o un desarrollo económico muy fuerte que nos está diciendo que se necesita expandir más allá de los municipios. Lo vemos en Quetzaltenango también. Es decir, la ciudad de Guatemala funciona como ese ejemplo de qué no hacer para las otras áreas metropolitanas que están creciendo, ¿no? Y yo quiero añadir algo a esto porque creo que es importante que todos también pongamos los pies en la realidad, si se puede decir así, en cómo estas ciudades donde todo es cercano se desarrolla. Para que todo esté cercano, es mejor la vivienda vertical que la horizontal. A ver, la vivienda vertical son edificios y la vivienda horizontal son casas que se van construyendo cada vez más lejos. Si hoy alguien quiere comprar una casa nueva, la va a conseguir kilómetros de distancia. Los edificios, en cambio, son vivienda vertical que te hacen vivir cerca de donde ya está el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa el día de hoy cuando te anuncian que van a construir un edificio cerca? ¿Qué es lo que piensa la gente? Se va a hacer más tráfico. Va a haber más tráfico. Lo paradójico es que la construcción de edificios busca reducir el tráfico. ¿Por qué? Porque vives más cerca de donde trabajas. Y en vez de ocupar la vialidad pública por hora y media para llegar a tu trabajo, te ocupa 15 minutos. ¿Ya? Entonces, claro que hay un impacto que un vecino puede sentir de tener un edificio al lado en vez de tener un parque. Claro que hay un impacto que todos sentiríamos. Pero en el concepto de las ciudades de 15 minutos, se requiere vivienda vertical. Ahora, con más vivienda vertical, entonces hace sentido hacer banquetas para que la gente camine peatonalmente.
Pero si no hacemos más edificios y la gente sigue viviendo en casas lejos, por más banquetas que hagan, no van a llegar caminando de su trabajo de Villanueva a la zona 10. Sí. Y la gente habla de ciclovías. La ciclovía funciona de nuevo si vive cerca y en nuestro caso en la parte plana de la ciudad, que es el casco. Pero nadie va a llegar en ciclovía desde San Lucas a trabajar. O sea que necesitamos más vivienda verticales. Es al revés de lo que uno naturalmente pensaría. Necesitamos crecer la ciudad verticalmente, que la gente viva cerca. Y eso además ayuda porque entre más cerca vive, entonces el servicio público de transporte es más fácil poderlo desarrollar. O sea, no es lo ¿Es mismo. necesario también o no? Y no solo eso, está más cerca. No es lo mismo hacer un bus que 20 kilómetros de distancia a uno que tiene que cubrir 2 o 3 kilómetros cuadrados, ¿no? Los servicios de agua es más fácil también poderlos planear. El servicio de basura, porque los servicios públicos son más fáciles planearlos cuando todos están viviendo más cerca. Hubo un boom en Guatemala en los años 90 de vivir lejos y ahora lo que está pasando es que la gente está regresando a vivir cerca, vivir en la ciudad. Entonces, a eso nos referimos con la planificación y esto, por supuesto, podríamos ir más allá, pudiéramos pensar en planificar, sacar la industria que hoy todavía está en la ciudad de Guatemala y llevarnos a Escuintla, donde pudiese haber un aeropuerto para todo el transporte de carga, ahí está el puerto de Quetzal cerca, y hacer toda una logística que facilite eso. Y entonces ya no tienen que entrar y salir los transportes a la ciudad, sino pudiese estar ubicado, digamos, en Costa Sur. Pero, digamos, menciono de tantas cosas, una de tantas que pudiésemos hoy decir de lo que es nuestra falta de planificación, o cuando ha habido planificación, nuestra falta de ejecutar lo que está planeado. Ok. Para cerrar, ¿qué mensaje darían sobre esto, la magnitud del problema del tráfico en Guatemala y de lo que hablamos hoy a las personas que nos están escuchando? Un mensaje final sería que ya no solo hay que ver para atrás, hay que ver para adelante. Guatemala sigue creciendo y va a seguir creciendo en población a un ritmo mucho más grande que el promedio mundial y mucho más grande que la mayoría de países latinoamericanos. Tenemos que planear. Y mi llamado sería a que escojas políticos que estén viendo hacia adelante y que pongamos autoridades que estén planeando hacia adelante y que nos hablen de cómo puede llegar a ser una ciudad de Guatemala bien planeada, porque se puede, cómo recuperamos obviamente el tiempo perdido, pero cómo podemos planear hacia adelante. Y creo que, si bien es cierto, el tráfico es hoy un gran problema, también creo que es posible solucionar. Bueno, muchas gracias Rodolfo y David por acompañarnos, por contarnos de este estudio que creo que tiene gran valor. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos en Ciudad que Late Podcast. Hoy entendimos cómo la falta de planificación metropolitana influye directamente en el tráfico que vivimos todos los días. Si ustedes quieren enterarse de las otras 3 causas, pueden escuchar nuestros episodios en cualquiera de las plataformas que se estarán publicando. Y la siguiente causa es la dependencia del automotor individual. Entonces, si les gustó, recuerden compartirlo y seguirnos para continuar analizando las otras causas del tráfico de este estudio realizado por Diestra. Yo soy Daniela Mendoza y esto fue Ciudad que Late Podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.